Bueno, vamos con una anécdota del día, vale, bueno, el día, ¿no? De que sucedió hace unos años. Todos los fines de semana voy a intentar subir un vídeo. Esta vez no he podido grabar, bueno, el vídeo anterior quería grabar de abdominales y esta vez no he podido grabarlo por otros motivos, así que bueno, pues os cuento una anécdota, ¿no? Así en petit comité y encima, como se suele decir, intentaré que sea rápida, ¿vale? Los matices ya los daré más adelante, ¿vale? Si queréis más historia y ya está, y será pues eso, simplemente un poco rápida, ¿vale? Bien, hace 3 años, os sitúo en el contexto, hace 3 años yo estaba en 3 o 4 años, sí, hace 3 años estaba en Torrelavega estudiando fisioterapia. Entonces, bueno, pues al estudiar fisioterapia, pues me surgió una oportunidad, digamos, por así decirlo, de tener unas prácticas, digamos que me pagaban algo, ¿vale? No voy a decir cuánto ni nada, por respeto y tal, pero bueno, me pagaban algo. Entonces, ese equipo era el equipo, digamos, del barrio donde yo vivía. Era un barrio donde, digamos que, pues era un barrio sencillo, digamos, y con una buena acogida realmente. Y bueno, pues eso, con muchos comercios, bueno, pues un barrio normal, ¿no? Un barrio, lo que se dice hoy en día, pues, o lo que se decía antes, sin que se ofenda a nadie, pues obrero, ¿no? Y nada, en ese equipo también tenía la misma filosofía, ¿no? La sencillez, sin complicaciones y con los recursos que había, pues hacían lo que podían y ya está. Vale, pues entonces el tema que a mí me contratan, digamos que la primera anécdota de todas estas es, así contado rápido, es que hice la entrevista con el entrenador tenía más o menos, eran 3 entrenadores. Vale, el entrenador que me hizo la entrevista tenía más o menos mi edad, por entonces tenía un año menos, 2 años menos. Entonces me acuerdo que hicimos la entrevista, los dos coincidimos en lo que queríamos, en lo que no, las condiciones laborales, cuánto me iban a pagar, cuánto no, lo típico, ¿no? Y entonces aquí llega la buena anécdota, la primera graciosa, ¿no? De todo lo que tengo que contar, que es que cuando voy a salir de la garita, porque era como una garita de obra, ¿no? Ahí pues el pomo de la puerta es de plástico y yo me puse tan nervioso y estaba tan nervioso que me acuerdo que no podía abrir. Y recuerdo que al intentar así hacer el pomo, tirarlo hacia abajo, lo partí. Me acabé quedando con la mano el pomo. Claro, de así, en una de estas miro así hacia atrás y estaba él. Y claro, nos quedamos como fue súper incómodo, ¿no? Imaginaos, en plan de, hostia, ¿y ahora cómo salimos? Hostia, ¿ahora cómo que hacemos tal, no? Y me acuerdo que nos empezamos a reír los dos. Y después de eso me dijo él, joder, como trates así a los chavales, ¿sabes? Como tengas tantas fuerzas a los chavales, pues van a salir mal, ¿no? Y nos abrieron de fuera, me acuerdo. Y nos tuvieron que abrir de fuera y tal. Y luego una semana después preguntaron por ese pomo. Yo súper asustado de que, guau, lo tengo que pagar ya. Bueno, en fin. Una tontería, ¿no? Vale, bueno, después de esa anécdota, todo fue yendo normal, ¿no? En los primeros meses, pues intentándome adaptar. Había también un chico, o sea, que luego fue amigo, que estaba en tercero de carrera, yo estaba en segundo y él tenía alguna de tercero, pero bueno, estaba ahí en segundo, ¿no? Y entonces él me ayudaba también con los demás chavales de su grupo y tal. Lo que yo no entendía es por qué él podía haber sido él el fisio, pero bueno, él es el que puso una noticia en el grupo que teníamos de fisioterapia, a ver si a alguien le interesaba y fui yo el primero que dije, sí, vale, para adelante. Entonces, bueno, pues el tema era, ¿vale? Ese, ¿no? Que me ayudaba él y tal. Aquí llega la anécdota buena, ¿vale? Que es que a mitad de temporada, digamos, bueno, a mitad no, a comienzo de temporada, justo en la época de invierno, donde había un montón de lluvias, me acuerdo por eso. Me parece que no sé qué mes era, diciembre o enero, por ahí era. Bueno, total, que son 3 entrenadores. Los tres se conocen desde el contexto, desde que los tres se conocen desde que son enanos. Son mejores amigos del barrio, vamos, increíble. Forman un equipo. Ese equipo lo cogen con unas categoría inferior. Estamos en segunda regional, pues lo cogen, lo voy a hacer rápido, lo cogen desde 3 categorías menos.
lo subo a segundo regional, cuando llegué yo. Hacen una piña impresionante, tienen al barrio detrás, ¿sabes? Y increíble, ¿no? Entonces, el tema es que a mitad de esta temporada, como digo yo, en enero, diciembre o justo al comienzo, uno de ellos, el segundo entrenador, tiene un accidente y dejámoslo así, y entonces ya no está. O sea, directamente, pues en ese accidente, digamos que ya no está, y punto. Yo creo que sobre entiendo lo que quiero decir. Vale, pues es un dramón para el equipo, obviamente es un drama para la familia, ni te cuento. Y bueno, pues el equipo se vuelca mucho más en hacer piña, siempre se recuerda a él como un gran entrenador, porque claro, obviamente los chavales habían compartido años con él, y yo lo poco que puedo compartir, porque claro, yo tuve muy poco tiempo. Desde aquí un abrazo a la familia si me ve alguno, si le llega este vídeo. También, claro, a los dos entrenadores restantes y luego el entrenador que vino, que eso ya es más posterior, ahora lo cuento. Pues eso, pues le había conocido muy poco, ¿no? Entonces, realmente tenía poco le puedo valorar, ¿no? Pero personalmente lo poco que hablé con él, con lo que me dio tiempo, era un muy buen chaval, era un tío muy entregado al equipo, muy entregado a sus amigos, y no es porque ya no esté, sino porque realmente lo pienso así, y a mí me dio muchísima pena, ¿no? Como es normal. Ojalá le hubiese tenido más tiempo para conocerle, lo digo de corazón. Entonces, bueno, pues el tema era ese, ¿no? Que el drama fue brutal, en la clasificación ya deportiva, vamos a hablar deportivamente, ya se bajó un montón, porque claro, no se ganaban partidos, se luchaba por ganar partidos, pero claro, la mente de los chavales no estaban ahí, la mente del equipo como tal no estaba ahí, estaba en recuperarse, y a todo esto, pues el primer entrenador, digámoslo así, el principal, un saludo desde aquí, si también me ves, un gran trabajo, tío. Pues bueno, digamos que contrataron a otro segundo entrenador que también era, digamos, de su círculo cercano, o su cuadrilla, o lo que fuese, y este segundo entrenador, lo bueno que tenían estos chavales es que acogían a todo el mundo de primeras impresionante, ¿vale? Si alguno también me ve y llega a este vídeo, ojalá que sí, chapó por vosotros, en serio, chapó. Acogían a todos, pero era una pasada, o sea, acogían desde el primer momento. A mí por lo menos me acogieron desde el primer momento, iba a comidas con ellos, salía algunas veces de fiesta con ellos porque tenía que también montar un poco la compostura, en plan de no implicarnos mucho, aunque tuviese yo 30 y algo y ellos 20 y pocos, tenía que guardar ahí un poco la compostura. Entonces, sin más, el tema es ese, que fue un dramón. Llegó este segundo entrenador, hicieron piña otra vez con el segundo entrenador, le acogieron muy bien, el equipo a tope. Después de eso, digamos que la afición se volcó mucho más en el equipo por el entrenador que había tenido este accidente y ya no estaba. Digamos que fue como una piña. Y posterior a esto, pues poco a poco deportivamente se fue clasificando más, se fueron ganando partidos, o sea, digamos que ganamos partidos y partidos y partidos. La afición cada vez estaba más con nosotros, entre ellos yo también, porque yo también pertenecía a la afición esa, ¿no? Muchas veces que no estaba en el campo jugando ni en el campo como tal, muchas veces me sentaba en la grada, ¿no? Para ver mejor el partido y para echar una mano. Luego ya bajaba si tenía que echar una mano con el material, con el tema, pues eso, de lesiones. Y también hubo una temporada que desgraciadamente después de esto, de este accidente, digámoslo así, qué casualidad, ¿no? Que hubo un montón de gente que estuvo lesionada, ¿vale? Se empezaron a lesionar uno, luego otro, ¿no? En cadena. Y bueno, todos le decíamos que era factor del tema de más deportivo, ¿no? Que igual llevaban bastante más carga y nadie teníamos un poco en cuenta, yo creo que el tema drama, ¿no? Que había pasado. Lo tenemos en cuenta, pero bueno, no se hablaba mucho, no se hacía mucho hincapié, normal, ¿no? No se quería aceptar un poco lo que había pasado y lo que había pasado a este chaval, porque bueno, la verdad es que fue lo peor
que le podía pasar a un chaval y peor que le puede pasar a un chaval y a una persona, quiero decir. Y bueno, eso, entonces se empezó a remontar. Total, que llega el momento de que quedan pocos partidos, no sé si eran 3, 4, y se empiezan a ganar los partidos y entonces optamos más por clasificarnos ya para preferente. Y aquí llega no el subidón, el drama, el subidón ahora. El subidón es que el último partido, ganamos el último partido, por lo tanto nos clasificamos, que eso es lo más bonito de todo. Y la gente salta al campo, salta con... Buah, es que lo recuerdo y me emociono. Salta con banderas, nos hacemos fotos, salen vídeos, teníamos camisetas, perdón, teníamos camisetas con el nombre de él, con el segundo entrenador, gritando su nombre, en fin, muy emotivo, o sea, de verdad, o sea, muy, muy, muy emotivo. Y bueno, es un recuerdo que, porque claro, no sé, lo emotivo de todo esto, chicos, es que al principio de temporada te sacas una foto con todos los entrenadores, todo el equipo sonriendo y justo falta él. Bueno, ha venido otro, ¿no? Pero hostia, sabiendo que había toda esta carga emocional que se gane y que se suba a preferente, los chavales impresionantes, tío, de alegres, volvimos al barrio, ¿no? Al barrio este, y me acuerdo que teníamos montado una fiesta impresionante en los dos bares, porque yo vivía en uno de los bloques donde se celebró abajo, digamos, y uno de los pisos, en unos bloques, un piso, pues justo abajo en el bar, se celebró la fiesta. Y esa fiesta, buah, esa calle que era bidireccional, en una carretera por el medio y era bidireccional, se paró el tráfico, que tampoco venía mucho tráfico, ¿no? Pero porque era un barrio, digamos, un poco más en la periferia de Torrelavega, pero vamos, se paraban, los coches se paraban porque los chavales se sentaban y hacían como el remo para atrás, la música con el altavoz, bueno, increíble. La gente salía a las ventanas, en vez de decir algo, oye, que son las 10 de la noche, no sé qué tal, animando a la peña, dando aplausos, bueno, increíble, tal, alguno gritando el nombre de este entrenador. Fue muy bestia, muy bestia. Entonces, bueno, pues casi me habéis visto emocionarme, ¿no? Con el tema este, ¿no? Sobre todo recordando lo del partido, lo del salto al campo, ¿no? Que fue súper emotivo. O sea, fue muy, muy emotivo. La verdad es que la gente lo vivió muy bien. Teníamos, pues eso, tenemos la camiseta y tengo la camiseta aún. De la camiseta de eso atrás, pues el nombre de él, todos los jugadores, el nombre de todos los jugadores, todo lo demás, y buah, impresionante. Entonces, nada, quería contar esta anécdota porque para que el que me escuche o la que me escuche, para que vea que dentro de un drama luego siempre puede haber una subida y puede haber incluso en un grupo, ¿no? Puede cambiar muchísimo las cosas. Entonces, no perdáis la esperanza en que esto se cambie, en que las cosas cambien, porque las cosas suceden poco a poco y suceden de una forma que es paulatina, y si le pones trabajo yo creo que siempre va a ir a mejor, y eso es eso es muy positivo. Y nada, pues aquí termino el vídeo, lo subiré, me imagino, mañana. Hoy es sábado, lo subiré mañana, no sé si editado o no, creo que no. Y bueno, aquí tenéis un nuevo vídeo de anécdota y espero que os haya gustado y espero que os enganche, ¿vale? Ya digo que esto no es inventado, es totalmente real y es lo que viví, y estoy súper orgulloso de haberlo vivido en ese sentido y haber compartido con esa gente, tanto a las malas como a las buenas. Así que un saludo al equipo de Torrelavega, bueno, lo voy a decir, Estrella Roja. Y desde aquí, pues si alguno me ve, yo que sé, pues un abrazo para ellos. Venga, hasta la próxima. Agur.